sobre todo los consejeros, con excepciones, no conocen el reglamento ni la ley de gobiernos regionales, sobre todo lo que dice el artículo 23. No desconocen ni siquiera, seguramente en 2 años que ya van a cumplir, se han empapado de la ley de gobiernos regionales, porque es una vergüenza que hayan ido a perder el tiempo el día que han tenido la asamblea, poniendo el pretexto de que es un documento que no tiene validez, que no está federativa. Por favor, bien, automático es, sale, no está el presidente regional, automáticamente asume el vicepresidente, le corresponde asumir al cargo y cumplir con las funciones que le compete. Y no, señor, estar esperando todavía que venga un documento. Eso es dilatar el tiempo. O sea, se están jugando siempre. Yo pensé que esto iba a haber un recambio. Esperaba una revolución administrativa, esperaba una revolución a favor de nuestra salud. Pero lamentablemente poco nada les interesa, y supuestamente algunos consejeros se deben haber hecho sus pactos, sus alianzas bajo la mesa. No sé de qué tipo será, para poder haber votado en contra y no aceptar. Mire usted cómo está la región. Estamos siendo administrados, estamos siendo gobernados, estamos siendo dirigidos por gente foránea, por gente de un partido que ha traído de otros sitios, habiendo tantos ancasinos que están sin trabajo, que están sin puesto. ¡Qué lástima! ¿Y dónde están esos asesores que antes en la campaña salieron ahí a rodear la mesa, a decir que entre mujeres y varones? Es un asco su comportamiento, porque no dicen nada, no ponen los puntos sobre las IES a favor de Ancash, a favor de la región Ancash. ¡Qué lástima, qué pena y qué asqueroso es esta región y todas las acciones que estamos viviendo! A mí me da mucha pena e impotencia, porque como yo soy adulta mayor, lamentablemente no puedo accionar, no puedo, simplemente brotan mis palabras en torno a la verdad. ¡Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta angustia estamos pasando por tanta gente que está muriendo, por tanta gente que está siendo contagiada, y habiendo tanto presupuesto, habiendo el 25% del canon que se puede agarrar para comprar oxígeno, para comprar los elementos de bioseguridad, no se hace nada. ¡Qué pena! No hay corazón, hay frivolidad, hay malentendido, hay una dejadez, hay una desfachatez en todo este gobierno. ¡Qué lástima! Y qué lástima que haya autoridades ancashinas que pertenecen a Somos Perú y que ellos no puedan decir, no puedan abrir la boca, solo acumular dinero. A ver pues si el dinero les va a hacer feliz y van a tener la conciencia y el corazón tranquilo. ¿Usted diría de que ahorita la región está en manos de Somos Perú? Por supuesto, por supuesto. Y acá hay 2 consejeros, Orhuaraz, uno de ellos que dice ha renunciado. Pero ese señor que dice haber renunciado debe preocuparse por el agro, porque a él le dieron la consejería para representar al agro. ¿Qué está haciendo por el agro? ¿Qué está haciendo por los hermanos campesinos? ¿Qué está haciendo por el que labra la tierra? ¿Qué está? Nada. No está preocupado en danzas, en hacer que no le corresponde. Y el que debía haber, Huaraz, no sé cómo se llama, del otro partido, peor, está en el limbo, no conoce sus funciones, no conoce las acciones, está más haciendo el papel supuestamente de figurero. Ese es el papel. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Cómo vamos a terminar en este plan? Lamentablemente, están dejando que pase, posiblemente el presidente regional ya esté mejor, posiblemente ya se haga el cargo. Imagínense qué situación, en qué va a seguir la situación, como estamos o peor de lo que estamos.